Pues buenas tardes, reza el refrán que los martes ni te cases ni te embarques, pero creo que cualquier día es bueno, incluso un martes, para hablar de Mike Oldfield, y sobre todo para hablar de José Cantós, que lo tengo aquí. No sé si quieres que te llame Pepe, José o como Yo desees. creo que Pepe estaría bien. Pepe Además, estaría nos bien, conocemos hace muchos años, Alberto, sí. y tenemos la confianza, así que Pepe es perfecto. Pues la primera pregunta que te voy a hacer es, creo que la más complicada de todas las que te voy a hacer. Bueno, empezamos bien, pues. ¿Quién eres? Háblame de ti. Muy Defínete. bien. Pues soy una persona normal y corriente que en un determinado momento descubrió a Mike Oldfield y fue como una chispa, ¿no? Eh, Primero solo lo escuché. Yo siempre me ha gustado más también la faceta instrumental de la música, entonces tenía siempre ahí a mis mitos, ¿no? A Michael Field, a Jean-Michel Jarre, a Vangelis, a Azul y Negro, por ejemplo, grupo español que en los 80 tuvo bastante importancia. Eh, no sé por qué te ríes, pero es así. Sí, La música New Age en general. Bueno, pero Michael Field fue como el dios, ¿no? de todo este Olimpo. Eh, mm, lo que pasó entonces es que necesité hacer algo más, ¿no? Yo a raíz de la gira del 93, de la gira de Tubular Bells 2, eh, digamos que vi que había algo que faltaba. Comunicación entre fans, noticias, algo. Entonces empecé a hacer una revista, un fanzine que tú mm, conoces, que se llama sí. Hora No hace Blues. falta que adelantes, vas muy rápido. No, es cierto. Sí, sí, vas muy rápido. Yo casi me quería centrar más en quién eres tú o que te Ah, definas a ti mismo, porque tengo en mi cabeza más o menos todos los palos que quiero tocar a vale. través de tu trayectoria. O sea que me interesaba más cómo te definirías tú. Uf. Sí, sí, sí que es la pregunta más difícil Sí, posiblemente es de la complicada, es muy tarde. jodida, de hecho. Puedes no contestar también, es lo bueno de este formato, ¿no? Ah, mira. Que en cualquier momento me puedes mandar a la mierda. No, eso no creo que lo haga. Bueno, por lo menos no lo haré aquí en directo, pero igual lo hago luego en privado. No, no, una persona normal, un españolito de a pie, eh, nací en Zaragoza, ahora vivo en Teruel. Eh, no me También puedo. existe, ¿no? Teruel también Teruel existe. existe, Teruel existe. Y hace Existe. calor, ¿eh? Hace calor, no penséis que ha llegado el calor. Tiene fama de que, "Ay, qué frío pasarás". No, 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 no creas. Hay sus momentos, pero no. Y no, una persona normal. No me puedo definir de ninguna otra manera. Amigo de mis amigos, normal. Pues bien. A ver, llevas décadas en esto dedicado a la obra de Oldfield, ¿no? ¿Recuerdas el momento exacto en que conectaste con él por primera vez? Suele ser, suele no ser, sueles acordarte, ¿no? ¿Tú recuerdas, supongo que muy joven, cuándo llegaste a conectar o cuándo lo conociste o cómo fue ese clic? ¿Cuándo lo conocís? Exacto, exacto, no. Yo sé que fue la época del The Complete, más o menos. Yo Ujú. recuerdo que un compañero de clase se lo había comprado y en esa época circulaban las típicas casetes que nos grabábamos entre los amiguetes, ¿no? Yo Sí. además me acuerdo que yo tenía mi doble pletina, que fui de los primeros de la clase que la tuve, y entonces me pedían, grábame, grábame, no sé qué, tal. Eh, sí, sí, yo tenía un amigo heavy que siempre estaba mandándome cintas de Scorpions, de Judas Priest, de no sé qué, y grábamelas, por favor. Bueno, pues venga. Pero no me quedé con la música heavy, la respeto y hay cosas muy buenas, pero no. Michael Field me llegó sobre todo a raíz de este compañero que tenía el de Complete, el Ujú. recopilatorio, para quien no lo sepa, de 1985, pero sobre todo a través de un primo que tenía varios discos y a mis hermanos mayores, él les empezó a grabar unas cassettes también. Todos son grabaciones realmente. Mm. Y bueno, empecé a escuchar, no recuerdo exactamente lo primero que escuché, ¿no? Pero aparte del de Complete, pero sí que tengo el recuerdo de Tubular Bells, Discovery, no sé por qué.
y Harvest Rich seguramente. Crisis igual también, esos 4 más o menos y el recopilatorio. Mucha gente aquí, hay mucha gente joven, muchísima gente joven, mucho más que dinosaurios como nosotros. Les hablas del vinilo y obviamente todo el mundo sabe lo que es un vinilo, pero cuando empiezas a hablar de cassettes y reproductores de cassettes y que grabábamos cosas de la radio en una cinta de cassettes y que hacíamos nuestras propias compilaciones de la música, apostaría que mucha gente no sabe reproducir hoy en día, como muchos vídeos de internet, eh, un reproductor, o sea, un Wallman, ¿no? Lo que llamamos antes un Wallman. O sea que entonces de todas las obras, ¿qué obra sería la que te cambió a ti como oyente? O sea, tú escuchabas música, pero si tuvieras que mencionarme de esas que me has dicho, ¿cuál sería la obra que dirías, coño, pues mira, lo conocí con el Complete en cassette, pero bueno, pero esta igual fue la obra de que cuando la escuché, digo, ya cambió algo en mí, ya este tío, uf, ¿lo recuerdas? ¿Qué obra Sí, sería? yo creo que fue Tubular Bells. Tubular Bells. Porque yo veraneaba en el pueblo y por las noches yo tenía, lo que has dicho antes, tenía mi Wallman y era muy divertido lo de las casetes, que me has recordado lo del Vic, lo del Bolivic, que Sí, teníamos que cuando se salía esto lo cuentas ahora a los jóvenes y sí, sí, evidentemente sí. no se vuelven locos, dicen, pero ¿esto qué es? Eh, yo tenía mi Wallman y sobre todo durante el día estaba por ahí jugando con la bici, con los amigos, yo tendría mis 14 o 15 años, no sé. Madre mía. Y por las noches me iba a la cama, me ponía mi Walkman con los cascos tal y me escuchaba ahí y me volvía loco. Claro, y Tubular Bells ya sabía un poco la concepción, tenía una cierta idea de lo que pasaba ahí, ¿no? De que lo había hecho él casi todo solo, que, que era un músico muy joven, y que ese disco había sido un despertar, ¿no? Al rock sinfónico mezclado con clásica, ¿qué tal? A Virgin Records. Y bueno, yo creo que fue Tubular Bells lo que empecé a escucharlo de otra manera, ¿no? No solo como música, no solo como, me pongo un disco. No, Sí. no, no, voy a escuchar sabiendo lo que estoy escuchando, ¿no? Y llegaba la parte, bueno, el ostinato de inicio de piano, perdón, de piano, la parte del caveman, del narrador de los instrumentos, maestro de ceremonias, te volvías loco con esas cosas porque eran como eso, como un despertar a otro tipo de música. Estamos hablando de una época en la que uno, por ejemplo, le interesaba un single en la radio, estaba escuchando la radio, podía grabarla y estabas rezando porque no hablara el locutor, ¿no? Estamos Exacto. hablando de esos tiempos o que el single pues lo emitieran en su totalidad. Y bueno, tener un pedazo de, normalmente, papel, estirabas con las letras y tal, y cuando teníamos vista por aquel entonces, que vemos que lo vamos perdiendo, ¿no, Pepe? Y bueno, Ay, pues ir sí. disfrutando vamos a ir disfrutando de ese tipo de cosas, ¿no? Que hoy en día, luego entraremos en ese debate. Fuiste el autor del primer libro en español dedicado a Oldfield, ¿no? Y creo que por Ujú. mucho tiempo. ¿Cómo era investigar sobre él por aquel entonces, donde prácticamente no existía ni Internet? ¿Qué recuerdos tienes de ese tipo de investigación para llevar a cabo el libro? Estamos hablando de este libro para que la gente se centre, de Ediciones Cátedra. ¿Qué me puedes Exacto. comentar? ¿Cómo ha Aquí sido tengo. Aquí. esa época y el trabajar con él? Bien, te cuento. Fue muy complicado, evidentemente. Eh, no sé si recuerdas una revista que se llamaba El Gran Musical. Bueno, había muchas revistas de música entonces. El Gran Musical era de pop rock, ¿no? Yo contesté a un anuncio. Primero, realmente, mi primer paso fue contestar a un anuncio de un chaval de Barcelona que no me respondió. O sea, el anuncio era el típico de he visto a Mike Oldfield, tengo rarezas, no sé qué, escríbeme y hablamos. Y yo, yo encantado, ostras, Mike Oldfield, me parece que me faltaba no por escuchar discos, supongo. Pero bueno, ya me metí ahí venga, voy a escribirle. Porque tenías, claro, ahora es muy fácil chatear Claro. y salir a la gente en esa época, ¿no? O tenías amigos en clase que le gustaba tu música, que no era el caso realmente, o te morías ahí de estar tú solo escuchando las cosas. Y nada, este chaval no me respondió, pero al poco volví a contestar a otro, que este sí que además sigue activo por ahí y he hablado con él alguna vez, se llamaba Iñaki Barrio
de Santurce. Un saludo. Sí. Y sí, bueno, pues se ve que Iñaki, él ya tenía un grupito de gente, hablamos de 5 o 10 personas, no más, pero ya habían ido coleccionando sus singles, rarezas. Y bueno, yo recuerdo que fue increíble. Él me dijo que tengo unas casetes, ¿esta te interesan? Fotocopias, tal. Bueno, vale. Y sí, le dije, vale, te pago el giro postal en esa época, lo mismo, hacías que pagarle un giro postal o pagarlo contra reembolso Sí. y te mandaban las cosas. Y recuerdo que me llegaron, no sé, serían 2 o 3, 2 casetes con singles de los de siempre, ¿no? Bueno, y eso Sí. empezaba. Yo sí, tengo recuerdo vivísimo de colocar la cassette y escuchar el Michael Field single lo primero. Y, ¡buah! O sea, Michael Field single, ya sabes, es una melodía de la cara B de Tubular Bells, pero ralentizada al estilo de Hard Gets Rich. No sé, fue... Y eso fue el germen, ¿no? Para animarte a escribir el libro. Increíble. Esto iba acompañado de un montón de fotocopias que esta gente había ido recopilando, la mayoría en español, de revistas desde los años 70, muchas de los 80, y también en inglés. También libros, no libros en esa época, el único libro biográfico que había, si no recuerdo mal, fue uno que se llamaba Michael Field 10, que tenía una pequeña biografía, luego todo lo que había en el box set, el recopilatorio, que también hay bastantes datos de los primeros discos. Bueno, cosas como esa, ¿no? Claro, pues ya empecé a recopilar mucha información. Yo ya sabía quién era Michael Field, dónde había nacido, qué hermanos tenía, qué discos, qué curiosidades, no todas, evidentemente. Y seguíamos en lo que te he dicho antes. Faltaba algo. Yo veía en las tiendas de música que teníamos en la misma colección esta de Cátedra, por ejemplo, que si había un libro de Queen, había un libro de Iggy Pop, había un libro de, bueno, 1000 libros de Bob Dylan, de los Beatles, de Elvis Presley, pero de la gente que a mí me gustaba no había nada. Yo no es que sea un buen escritor especialmente ni nada, simplemente, no sé, me surgió la necesidad. Fue como agua en el desierto, créeme, porque yo por aquel entonces estaba en las mismas lindes que tú. El no tener internet, hoy en día la gente no se lo imagina, pero era todo. No es que fuera más complicado, es que no, uno creo que no sé si tiene la misma sensación, no es que fuera ni más complicado ni más difícil, es lo que era. Entonces, es decir, seguías los cauces que tenías que seguir, correos y poca cosa más, ¿no? Entonces, yo no recuerdo aquella época como que fuese más complicado todo, sino que era diferente, ¿no? Y Sí. para gente como yo, este tipo de cosas, luego hablaremos del fanzine, fue agua en el desierto, o sea, fue absolutamente revolucionario, aunque no lo creas. A día de hoy, cuando esta época, ¿te sentiste alguna vez como predicando en el desierto, defendiendo la importancia de Oldfield, o te veías como una rara avis cuando estabas con todo este mare magnum de querer hacer cosas, o creías que se debía hacer? No creas. No me he sentido nunca especial por hacerlo ni nada. Simplemente, no sé, era una necesidad y si no lo hubiera hecho yo, estoy seguro de que lo hubiera hecho otro. ¿Tú crees? Sí, bueno, de hecho, en la época en la que empecé el fanzine, hubo otros 2 fanzines. 2, 3, bueno, son datos que no tengo ahí muy claros porque han pasado muchos años. Pero sí, bueno, en cuestión al fanzine sí que hubiera habido otros. Libro ya, eso no lo sé. Hasta la llegada de Héctor, de JJ, de no sé, pero en esa época, claro, era más complicado. Era más complicado porque no había la facilidad de ahora. Vamos a saltar al fanzine. El fanzine Oravidú, que era el que hacías tú. Que fue anterior al libro que estáis viendo. Sí, ahora lo posteo aquí, lo pongo tengo un becario aquí, este es el número 0. ¡0! Pues se acabó convirtiéndose en una publicación de culto, ¿no? Para gente como yo, ¿no? Junto a otros como Dark Stark, Hiawatha. ¿Cómo nació realmente? Porque el libro ya ha visto el germen de cómo se fue fraguando en tu cabeza y cómo se fue llevando a cabo. ¿Cómo nació aquella aventura y qué significó para ti lanzar un fanzine? Bueno, la gente... un fanzine pues es una publicación tipo, no sé, explícanos y cómo surgió esta necesidad de lanzar esto. Bueno, un fanzine, el nombre lo dice, es una revista de fan.
evidentemente. Hay algunas que están mejor hechas, hay algunas como esta, que era directamente recortes. Bueno, Los la primeros, cosa fue yo recuerdo mejorando los mucho. números. Mira, voy a poner el número 1 de noviembre del 94, la portada y contraportada. Uh-huh. La cosa fue mejorando. Yo te conocí aquí, en el número 12. No se me olvidará jamás esta portada, porque creo además que los recuerdos vienen a veces asociados a imágenes. Yo veo esta imagen y me retrotraigo absolutamente como algunos olores o algunos sabores a esa época en concreto, a la edad que yo tenía y cómo estaba esperando en el buzón que llegara esto. 300 pesetas. Cuéntame, Y la cuéntame. portada del 25 con el extracto de Tiburones 3. Oye, Menudos quebraderos de cabeza nos dio, ¿eh? por aquel entonces este diseño gráfico se las tenía que traer. Cuéntame un poco, no te interrumpo más, todo lo que el fanzine, cómo nació aquello, qué significó para ti y para gente que te Vale. rodeaba. Gira del 93, como te he dicho antes. Yo recuerdo que en esa época solo fui a un concierto. Fui al de Burgos. Fui con mis amigos de Zaragoza, Sergio Casado, Jorge Andrés, y llovió. O sea, fue un concierto un poco caótico porque ese día llovió, me compré el programa del concierto, se me mojó todo. Bueno, en fin, fue un poco, tampoco diluvió, pero sí que fue un poquito molesto. Pero bueno, era ver a Mike Oldfield, era también un concierto muy, muy facilón, ya sabíamos lo que había, era Tubulares 2 íntegro y un pequeño bis con Oravidú, Tubular y Taurus 3 y ya está, y el concierto duraba lo que duraba, que era muy poquito. Pero bueno, al que le gustaba Michael Field y quería verlo, pues desde luego fue lo más, sobre todo si era tu primera toma de contacto, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que a mí ese Oravidú, es que además ya ves cómo se llama el fanzine, ¿no? Ese Oravidú me llegó, me caló más que la lluvia, ¿sabes? Y no sé, volví pensando, yo recuerdo que estaba estudiando, estaba en una biblioteca y en vez de estar estudiando, estaba escribiendo una crónica del concierto. ¿Para quién? Para mí. No sabía a quién se le iba a mandar ni nada, no, de verdad. Y ya, no sé, fue como de la noche a la mañana, dije, bueno, todas las fotocopias que me mandaba Iñaki, Lorenzo, gente así que había conocido en esa época, entre ellas había, has mencionado antes, el fanzine Hiawatha, eran también fotocopias, lo que me mandaban, no eran los originales, yo no había contactado con Ralph Ice ni nada. Y claro, yo veía lo que era ya un fanzine, no sé, cómo podía hacerlo. Entonces dije, venga, voy a probar. Éramos, no sé, 10, 15 personas, no llegaríamos a 15, éramos muy poquitos. Y bueno, pues cogí, ya te digo, tijera. Yo en esa época tenía un Mac, pero de los viejos Madre estos mía. pequeñitos compactos. Bueno, yo tuve el Commodore 64, pero eso ya era otra historia, ¿no? Y estos de otra cosa, antes has hablado de las casetes, pues los disquetes, Sí. ni te cuento lo que era. Y con eso, tecleando ahí, cogía, recortas, copia-pega, como se hacían antes los periódicos, básicamente, un poquito así, muy cutre. Y hice el número 0, que era gratuito, y se lo mandé a los amiguetes. Dije, oye, pues si os gusta, yo sigo. No sé cuánto cobraba por 300 pesetas o lo que has A ver visto. si lo podemos ver aquí. Sí, el 0 nada, el 1 300 creo que has dicho antes. Oravidú, este es el 0 y el 1, a ver si lo puedo poner por aquí. Así que eres de Commodore 64. Sí, sí. Era de Sinclair Spectrum. Espera, que tengo que eliminar una de las Sí, fotos. ya lo sé, ya. No, yo tenía mi Commodore y también sufrí todo lo que contasteis en el otro directos de la, la cassette que sonaba con... Sí. Se pegaba media hora. Sí. Bueno, A ver si era podemos ver maravilloso. aquí. No, pues aquí no estaba puesto el precio todavía. Yo no lo veo, Sí, por lo pues menos en esta. 250 o algo así. Sí, por ahí. No me acuerdo, sí. Bueno, pues, ¿Qué recuerdas con más cariño en aquella etapa? ¿Alguna anécdota con lectores, con fans, algo que te haya llamado la atención, que recuerdes bien de esta época de
enviar fanzines y todas estas Hombre, historias. lo mejor era recibir sorpresas. Así como vosotros, recibir el fanzine, yo sé que era como una maravilla, ¿no? Porque no había fácilmente noticias. Entonces, estos primeros, por pocas noticias que pudiera recopilar yo, más o menos estaba en la onda, más o menos. Siempre se me escapaba alguna cosa, seguramente. Pero claro, yo sé que había mucha gente que recibir el Oravidú era saber que iba a publicar un nuevo disco, saber que existía tal versión. Entonces, a mí era algo parecido también. A mí también me llegaban, sobre todo, ya te digo, fotocopias. Empecé a contactar con gente extranjera, con el chico este de Iawata. Entonces, claro, a mí me llegaban esos fanzines y era como nutrirme de noticias, de muchas cosas. Eso era seguramente lo mejor, llegar a casa después de ir a la universidad y mirar siempre el buzón, Sí. a ver si había algo, ¿no? Y claro, en mi época del fanzine llegué a tener hasta unos, no sé, 200 suscriptores o algo así. Digo a la vez, luego aparte había unos que entraban, otros que salían, otros, o sea, al final hubo 300 o 400 nombres, no estoy seguro. Entonces, claro, recibía muchas cartas. Hay gente que te mandaba solo cartas escritas y hay otros que te mandaban sus recortes, sus artículos, cassettes, vídeos. O sea, entonces, claro, yo llegaba a casa y cada día había una cosa o no. Y era eso, yo creo que eso era un poquito lo mejor, ¿no? Enterarme de las cosillas estas gracias a la gente. Que al final el fanzine lo hacía yo junto con mis colegas de Zaragoza, repito, Sergio, Jorge, Jesús, pero en realidad era un vehículo para todos y de todos. Durante años la comunidad de seguidora de Mike Oldfield parecía casi una familia. ¿Viviste o llegaste a conectar con ese fenómeno de familia, de sentirte en casa cuando te movías por ahí? ¿Recuerdas esas épocas? Mira, te voy a poner una foto muy chula que tengo tuya. A ver, en Zaragoza sí, porque mis amigos del fanzine dejaron de ser colegas de Michael Field para ser colegas, simplemente, ¿no? Ahora ya hubo un momento en el que ya no hablábamos de Michael Field necesariamente, sino que salíamos por ahí y eso sí que formamos ahí un grupo muy, muy majo que seguimos viéndonos más o menos, aunque estamos un poco ya separados por la distancia y tal. Con la gente de España, sí, sí, también. Seguramente no tanto, pero bueno, estas imágenes son de... No voy a poner muchas porque hay alguna otra imagen que no considero que tenga. Mira, me voy a permitir el lujo de poner esta. Son imágenes que Sí, sí, sí. guardamos, que David, son de sí, Amurrio. Iker Manzano, si no me equivoco, David Llorente, ahí estás tú y estoy yo. Bueno, estamos... Ese día es un gran recuerdo también para mí, claro, porque Héctor Campos había hecho Tubular Project, lo había presentado en Aranjuez, pero le fue tan bien que hizo más representaciones, bueno, Héctor y Álvaro Martín, ¿no? Y luego todos los que le ayudaron con la orquesta de Pulso y Púa. David Bedford, que fue conocer a David Bedford fue espectacular en Aranjuez. Bueno, pues aquí no estaba David Bedford y de maestro de ceremonias estaba yo. De acuerdo, perfecto. Fue muy bueno porque me lo pidió Héctor, pero no hubo ningún tipo de planificación, ¿no? Entonces yo les dije simplemente, bueno, pues tranquilo, yo llego al concierto una hora, aunque solo sea media hora antes, allí hablamos, lo preparamos. ¿Qué pasó? Pues que íbamos con el coche, mi novia y yo, mi actual mujer, y nos pasamos de salida. Nos pasamos de salida, pero la siguiente salida no estaba ahí mismo, ¿no? Estaba al quinto cuerno. Llegué al concierto con, no sé, 5 o 10 minutos, igual llegué con 10 minutos de antelación. Horrible, horrible, claro, rápido. Pepe, ¿dónde estabas, cabrón? Rápido, ¿cómo lo hago en inglés, en español? Como tú quieras, además que fue como, de verdad, no me acuerdo, creo que lo hice al final en inglés, es que no me acuerdo. En inglés, creo que en inglés, creo. Yo recuerdo que salió fluido, salió bien, ¿eh? Sí, no salió mal porque, claro, yo ya sabía dónde tenía que entrar en cada momento, pero porque me conocía el tubular, ¿no? Es que si no hubiera sido un desastre. Esta es la única foto que voy a poner tuya, más o menos, que es propiedad mía, tiene los derechos registrados.
Posiblemente no lo tengas ni, pero la guardo con cariño esta foto. Sí, sí, sí. Así que vamos a pasar a otras cosas más edificantes. Vamos a hablar del libro de Tubular Gold. Perdona, solo una cosa. Dime, es tu casa, No, di lo que como quieras. has dicho, me has preguntado que si tenía noción, concepto de familia entre los fans y te he dicho que de Zaragoza sí, que de fuera también. Pero claro, yo es que me moví, ya quería contar esto, ¿no? Me moví mucho porque sobre todo fui mucho a Barcelona, también a Madrid, porque en Barcelona estaba la Feria Internacional de Disco y ahí conocí a mucha gente, ¿no? A Félix Mercader, a muchísima gente, a Santi Ruiz de la zona de Barcelona, a Antonio Muñoz. Y tengo un recuerdo increíble yo había ido a muchas ferias del disco en Zaragoza, claro, Feria del Disco de Zaragoza es grande, hay muchos puestos, muy bonito, tal. Bueno, lo de Barcelona, de verdad, una nave industrial llena de puestos, que de España habría 4, porque eran todos de Inglaterra, de Alemania, de no sé qué. Bueno, espectacular. Mira, yo iba además con credencial para un acto que juntaron fanzines de toda España. Recuerdo que había un chaval a mi lado que tenía un fanzine de Kraftwerk. No sé, supongo que había de Depeche Mode, de mucha gente, ¿no? Y nos invitaban a estar allí con un stand a vender el fanzine, a vender, a promocionar, a lo que fuera, ¿no? Y podíamos entrar antes para prepararlo, pero claro, entrabas antes, lo dejabas por ahí y te ibas a cotillear los puestos, que era espectacular. Y sí, ahí sí que conocía a mucha gente. También en conciertos de lo que ahora son bandas homenaje, pues antes eran no tan refinadas como ahora, ¿no? Yo recuerdo sobre todo en Madrid de haber ido a ver a Madian. Y claro, ahí conocías a muchos amigos que siguen siendo amigos ahora, ¿no? Jaime Sánchez, Juan Antonio Rodríguez, bueno, muchísimos otros. Y ahí sí que ha habido como una continuidad de amistad, muchos me conocen desde esos días, yo les conozco a ellos y sí, son recuerdos muy bonitos. O sea que ese concepto de familia sí que ha existido y se ha prolongado en el tiempo. Sí, Vamos a dar totalmente. un salto Venga. hasta aquí. Tubular Gold. Este libraco, este tochaco de más de 500 páginas, reunís junto, eres el coautor, reunís testimonios de músicos, productores, ingenieros, colaboradores que trabajaron con Oldfield. ¿Cuál es la entrevista que más te emocionó conseguir para este libro? Mirad qué contraportada más chulísima. Antonio Muñoz. La foto es de Verano González, de la gira de Tubular 2. Bueno, a ver, es complicado porque hubo muchos amigos de la comunidad Oldfield que nos ayudaron, colaboradores. Enséñalo para que vea la gente lo tochote que es. Bueno. Bueno, este además es el que tengo con los autógrafos de mucha gente que, por ejemplo, aquí tengo el autógrafo de Roger Chapman, el capítulo de Shadow on the Wall. Bueno, mira, qué bonito, el de Nicky Landon. Buah. Sí, no, aquí esta es la copia maestra en la que voy consiguiendo cuando, pues a Maggie Reilly, se me pasó Dirk Homeyer, lamentablemente, que lo tuvimos ahí en Barcelona, pero bueno, a ver, me has preguntado cuál era el que más, que nada, bueno, te puedo decir muchos nombres porque hay nombres importantes aquí, ¿no? Simon Phillips fue muy complicado de conseguir. La entrevista más satisfactoria para ti, a cualquier nivel, que guardes en el recuerdo. Posiblemente las primeras, porque claro, empezar es muy difícil. Entonces, tuvimos 2 fases. Primero, las entrevistas eran o por email o por teléfono a los españoles, y la segunda ya fueron por videollamada, porque ya nos dimos cuenta, Héctor y yo, que o hacíamos algo en ese sentido, o cuando les mandas preguntas a la gente por email es más complicado que se desarrollen, ¿no? Pero cuando estás hablando con ellos directamente, claro, ahí está. Entonces, las primeras que nos contestaron por email, pues fueron importantes. Recuerdo que fueron, no te puedo decir el orden, pero claro,
de repente te contesta Benoit Moerlen, te contesta Fred Frit. Esas dos fueron de las primeras, creo, más o menos, y te da un subidón. Dice Geoff Downes también, la otra parte de Buggles, amigo de Trevor Horn, al que luego he podido entrevistar. Y claro, esas dices, ya está, ya tenemos algo, ¿no? Luego también tengo mucha satisfacción con los primeros que conseguí hablar con ellos por teléfono, hablaba en español. Por ejemplo, Diego Cortés. Encontrar a Diego Cortés pues también fue muy satisfactorio. Tener el prólogo de Javier Sierra, que es turolense, yo vivo en Teruel, pues no sé, fue interesante. Y luego mira, se me ha caído el tubular Gold. Llamas estocho, ten cuidado, no te caiga en el pie. No. Y de los Zooms, no recuerdo exactamente cuáles fueron los primeros, pero sí, posiblemente hablar con Maggie Reilly fue muy importante, hablar con Simon Phillips también. Además, son gente con las que evidentemente no has hablado nunca, entonces no sabes, igual has escuchado cosas, tienen fama, y dices, no sé, a ver, Maggie Reilly, por ejemplo, a ver cómo la toreamos, ¿no? Y sin embargo, te das cuenta que es ella la que te torea un poco a ti y hay cosas que no te quiere contar o que cambia de tema, pero sales muy contento de este tipo de entrevistas. ¿Se rompió alguna vez esa sensación porque no sé si te sigue sucediendo o ya lo rompiste, ese vínculo con gente que te parecía inalcanzable por aquel entonces, cuando escuchábamos a Oldfield, ¿no? Yo qué sé, Maggie Reilly, pues, cualquier Tom Newman, ¿no? Se rompió ese endioseamiento que se tiene a determinados productores, artistas, ingenieros, o siempre está ahí no diría ese respeto, pero sé que están como muy inaccesibles. ¿Lo llegaste a romper alguna vez ese tipo de enlace, ese tipo de acercamiento? Ha habido gente que te lo ha facilitado. Por ejemplo, te he mencionado antes a Dirk Homeyer. Dirk Homeyer, para el que no lo conozca, trabajaba en Virgin, Alemania, y vivió muchas aventuras con Mike Oldfield. Se encargaba de muchos asuntos de la compañía. Y es una de esas personas, y sobre todo también hay que mencionar a Phil Newell. Phil Newell, ingeniero de Manor, estuvo en On Down, estuvo en muchas movidas con Mike. Por poner solo esos dos ejemplos, son dos personas que te lo ponen muy fácil. Tienes una duda, les escribes y no te responden a la duda, no, van más allá, o sea, te cuentan una historia alrededor, ¿no? Sobre todo Newell, que le pudimos conocer también cuando viajamos a Kingston. Es que son gente adorable, que ellos sí que no están endiosados de ninguna manera. O sea, un tío que ha grabado On My Down con Mike Oldfield, tú imagínate, es el disco de los discos para mucha gente, ¿no? Y bueno, hablas con él o le mandas una pregunta y ya te digo, te cuenta su vida y milagros. Sí, entonces ha habido gente que lo ha puesto muy fácil. Otros ha sido mucho más complicado, por supuesto, pero bueno, tampoco vamos a dar nombres. Hay mucha gente que no ha querido, es muy difícil llegar a según cuáles. Ha habido muchos que no hemos podido llegar. Y ha habido otros que hemos llegado y han dicho, no, mira, que no quiero hablar de él. Pues vale, enlazando un poco con entrevistas y sobre todo atándolo a Oldfield, siempre hay una idea recurrente, ¿no? Sobre todo para quien conoce el músico, de que hay un lado introvertido del genio, difícil de descifrar, ¿no? ¿Crees que esa imagen es justa o simplifica demasiado al músico? Porque hay una entrevista que tengo yo muy reciente, además en el tiempo, a Colin Dolly, nos desmitificó, por lo menos a mí, ¿no? Cierta parte de eso, ¿no? ¿Tú crees que sí ha sido un músico muy inaccesible, muy introvertido de verdad? ¿O crees que había cierto postureo en ello? ¿Crees que sabía Mike separar o sabe separar mucho la faceta personal de la del artista? Mike ha tenido muchas etapas, como bien sabes. Entonces, la primera etapa hasta la exégesis, desde luego no era postureo. Era un tío al que le metías a una habitación con un periodista y el periodista
intentaba que hablara, que hablara, que hablara, y durante una hora conseguía una frase. O sea, era así, o sea, no hay ningún tipo de postureo, era totalmente un tío metido adentro, que difícilmente se expresaba. Claro, luego llegó la exégesis y fue todo lo contrario. Y ahí yo creo que le tuvieron que parar los pies porque es que estaba ahí, se volvió loco, ¿no? Pero bueno, entonces ni un término ni otro. Seguramente con los años sí que él ha intentado cuidarse un poco de sacar según qué cosas y recogerse un poco en su soledad para no sé, para que la gente no abusara de él o algo así. Volviendo a Tubular Gold, Sí. ¿descubriste algo sobre el músico que no te imaginaras o te pilló por sorpresa o te llegó a impactar? ¿Algo que te haya llamado la atención con lo que no contabas? Creo que esto ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, y es la generosidad. Eso es que nos lo dice casi todo el mundo. Todo el mundo que hace, claro, también hay que tener en cuenta que los que quieren hablar con nosotros es que guardan buena impresión de Mike Oldfield. El que dice que ha sido un capullo y tal, no habla. Eso casi siempre no. Pero la mayoría de los que han hablado sí que. Mira, te voy a poner un ejemplo reciente. Ant Glynn, guitarrista de la gira del 83, le necesitaba dinero en un momento determinado y fue. Y ya su relación ya se había deteriorado un poco, pero bueno, coincidieron. Le dijo, mira, Michael, mira, Mike, necesito, no sé cuánto sería, no sería una cantidad enorme, pero... Y el tío cogió y ahí mismo, sin preguntarle para qué ni nada, les tenía un cheque. Invitaciones a esquiar, a su casa, a cenar, pago yo. Esa generosidad, o grabas una maqueta, toma, llévatela. Cosas de esas. Eso fue un poco la sorpresa porque, claro, tienes una imagen de Oldfield un poquito retraído y cabroncete en según qué cosas, ¿no? Y no, es una persona como otra cualquiera que, bueno, que tiene sus detalles. ¿Crees hoy en día, volviendo al presente un poco, que la industria musical le ha dado el reconocimiento histórico que merece? Sobre todo hoy en día cuando más o menos gente como nosotros estamos un poco informados del tema y sabemos que con la discográfica que va entrando gente nueva como que está un poco desconectada con el autor. ¿Crees que hoy en día ha recibido o recibe el reconocimiento que merece? Yo creo que no. Yo creo que no directamente. Porque si tuviera el reconocimiento, mucha gente joven le conocería y es súper complicado, ¿eh? Encontrar una persona de menos de 30 años que sepa quién es Michael Field es una aventura. Salvo que sea ya por tradición familiar, que mi padre me ha puesto, que mi padre me ha llevado. No. Reconocimiento cero. Y eso se ve también, pues, esto es una pregunta que hago mucho a los guitarristas con los que hablamos y es, ¿tú piensas que debería estar Michael Field en la lista de mejores guitarristas Sí. de la historia? Bueno, hay muchos que directamente te dicen, no debería estar porque tal, vale, pero la mayoría te dicen que sí, que lo único que valoran, aparte de que son listados que suelen hacer americanos, que le conocen menos, que lo que valoran es el postureo y los efectos y que si Steve Vai, Satriani, me voy a callar porque sé que te gustan algunas veces. Sí, mucho. Muchísimo. Bueno, sí, yo lo respeto, pero también hay que reconocer que es que para mí son dos maneras de entender la música, ¿no? Hablando de guitarristas. Yo, Satriani y Bay, sobre todo, yo lo que admiro es lo que han llegado como prodigios y lo que se puede hacer con un instrumento y fusionarse con un instrumento. Y yo, Mike, que hablaré de ello finalizando la entrevista, lo tengo en otra categoría. Una cosa es aquello que te toca la patata y otro es aquello con lo que disfrutas y dices, joder, qué pasada escuchar esto, ¿no? O sea, para mí son dos facetas diferentes. Ni tan siquiera Steve Vai, que me gusta mucho, ha llegado nunca ni a arañar como ha arañado este hombre, ¿no? A la hora de escuchar música. Hay fans que consideran que la etapa setentera de Oldfield pues es insuperable, ¿no? Hay gente, yo conozco mucha gente que lo conoció con el Tubular Bells 3, o sea, imagínate dónde nos vamos, ¿no?
y otros reivindican pues discos de los 90, como Rock, de Sons Distant Earth. ¿En qué punto estás tú con Mike? ¿Eres de los dinosaurios o no estás en ningún punto? Estoy en todos. Estás en todos. O sea, totalmente lo contrario. Me gusta, disfruto lo mismo de un Tres Lunas, que sé que es un disco que te encanta a ti, que de un On Banal. Soy más setentero. O sea, sí que soy de los de... A mí me preguntas el listado de mis mejores discos y siempre van a estar Tubular Bells, Son Down, Heaven's Reach, Incantations en los 5 primeros puestos con casi toda seguridad. Entonces soy más setentero, más dinosaurio, pero me pongo un Light and Shade y también esto... Hay siempre muchas peleas en esto de las tier lists de posiciones del álbum, da para mucho y da para bien, ¿no? Pero siempre hay veces como que hay que disculparse con determinados discos. Yo viví contigo una época muy chula, sobre todo de contacto asiduo, no diría que diario ni mucho menos, pero sí bastante asiduo, que era la época de la gira de Now, el Guitars, el Tres Lunas, por aquel entonces, o sea, en un estado muy tardío ya Oldfield ya era buff. Y hay discos que emocionalmente te entran de una manera que no consigues que te entren otros. Por ejemplo, el Tres Lunas, que es un disco que todo el mundo pues lo tiene como que huye de él como de la peste, ¿no? Este disco es de lo percito de Oldfield. Cada vez que ves en YouTube algún vídeo, una tier list de él, dices, bueno, está en los últimos puestos, ¿no? Y es un disco de referencia para mí, pero por lo sentimental, por lo que causa en mí, o sea, discos como el Heaven's Open, ¿no? Que también denosta a muchos fans, digo, es que es un disco que quitando el single ese, pues entra en una determinada época de tu vida que se pega a ti de una manera que no entras ni tan siquiera en el apartado técnico, ¿no? Es las sensaciones que te transmite. Y discos como estos que estamos hablando, el Heaven's Open, muy regulero por la gente, el Tres Lunas, el Like and Shade, que los escuchas y dices, joder, es que esto es una maravilla. ¿Conectas tú con ese tipo de entender la música o te vas al final, el apartado técnico es el que triunfa? No, mira, a mí me pasa lo que dices tú. Me pasa con 2 discos. Bueno, me pasa con muchos discos, seguramente, pero te puedo decir que Songs of Distant Earth, porque fue con el que comencé el fanzine, pues le tengo cierto cariño en ese sentido. Pero, por ejemplo, Earth Moving, único disco de canciones hasta la llegada de Man on the Rocks. La gente, un disco de canciones, ¿esto qué es? No puede ser. Sí, sí. Yo me lo escucho mucho. Es yo me lo pongo muchísimo. Me pongo muchísimo. Y Heaven's Open también. Quizá no tanto, ¿eh? Me gustan más las canciones de Earth Moving, pero bueno, hay 2 de Heaven's Open que me apasionan. Pues sí, Earth Moving. Y sin embargo, Man on the Rocks, vale. Mitad del disco me gusta bastante, la otra mitad la respeto. Y la otra mitad entra peor. No, sí, pero en general, si tengo que hacer un listado, estaría casi el último, ¿eh? ¿Por qué? No lo sé. Me sucede a mí que utilizo muchos, una de las aficiones que tengo es el audio y bueno, pues cacharreo con aparatos, con DABs, con IENS, auriculares, cables y trasteo por música digital portátil de alta resolución y normalmente el primer disco que uso para testear cualquier equipo que tengo es el Tres Lunas y no porque sea la mejor grabación del mundo ni mucho menos, sino porque como sé cómo tiene que sonar o cómo tiene que sonarme a mí, me sirve de base y me sirve de punto de referencia para ver cómo suena algo. O sea, y el segundo disco suele ser el Heaven's Open. O sea, imagínate, 2 de los discos más denostados de Oldfield son los que uso como referencia para saber lo que puede dar de sí un bicho o cómo tiene que sonar o cómo tiene que gustarme a mí que suenen determinadas cosas. Acabas de perder varios suscriptores, pero bien. Sí, pero bueno. No, es broma, ¿eh? ¿Cuál es el disco más infravalorado para ti de Oldfield? El que crees que, no el tuyo, sino el que crees que se ha infravalorado más con el paso del tiempo. Has mencionado Heaven's Open y yo creo incluso más que Tres Lunas, porque con todos mis respetos, Tres Lunas tiene menos trabajo. Bueno, tiene trabajo también, ¿eh? Aquí todos los discos tienen su trabajo, pero yo creo que Heaven's Open tiene más idea de composición anterior, más trabajo. Tres Lunas yo veo que seguramente muchas de las melodías surgieron sobre la marcha y las fue desarrollando. Entonces, posiblemente Heaven's Open, por lo que fue, por ser el último de Virgin, venir antes de Tubular Bells 2, esa cara B que, por mucho que a mí me fascina. Es me que gusta. cuando oigo... Pero... Cuando escucho a gente hablar mal de
Music for the Balcony, este tipo de temas. Yo es que la cara B de Heaven's Open me fascina. No Es sé que si lleva es... muchísimo trabajo y muchísimos instrumentos, melodías. No son 4 cosas que voy a ensamblar porque sí. No. Yo pienso que tiene mucha idea detrás. Pero, no sé, la gente no, como es un poco deslavazado, no lo respeta a mucha gente tanto, pero a mí me fascina también. Sí, yo pondría Heaven's Open seguramente. ¿Y el más incomprendido también? Buena pregunta. Incomprendido. Sí. No, igual no, ¿eh? Pero igual nos tiramos ya hacia la última etapa, igual al Return, igual el último disco. Posiblemente al sonar con ese desfase tecnológico con la que o quiso que sonara o directamente no pudo hacerlo mejor. Puede que mucha gente también le diera un portazo por eso, no sé. No, pero bueno, yo realmente creo que también está muy bien valorado, Return to Dawn. No sé muy bien. Mira, esta foto no sé si la había visto alguna vez, por cierto. Tengo muchas fotos. Oldfield siempre pareció como un artista guiado por la inspiración, ¿no? Por tendencias. ¿Crees que fue siempre así o fue algo impostado? Te recuerdo discos como Voyager o Tres Lunas, del que estábamos hablando, que justo coincidieron con lo de la música celta, música New Age. Yo creo que hay algo de impostado, pero es mi opinión personal, igual me equivoco, que Oldfield decía siempre que no escuchaba nada de lo que sonaba, que solo escuchaba su música o lo que él le salía del No, nardo, eso no pero es cierto. creo que es falso. Eso no es ¿Compartes cierto la porque opinión en cada conmigo? disco hay sonoridades que te recuerdan a otros discos. Y hay momentos determinados, fiebre de la música celta, lo que dices tú, Voyager. Me voy a Ibiza, Tubular Bells 3, que por cierto, hablando de discos que has dicho un poco incomprendidos o tal, Tubular Bells 3 a mí me gusta muchísimo también y simplemente porque empezó, porque tiene esos ritmillos así un poco tecno, un poco bastante tecno, mucha gente lo tiró para atrás también. Pero yo creo que para mí un álbum incomprendido de Oldfield fue el Reich. Es decir, se esperaba de él tras el Tubular Bells un Uma Down y surgió el Reich, que sigue siendo pues, uno de los grandes, pero creo que la gente no llegó a comprenderlo. Pero para mí el Tubular Bells 3, independientemente que fuera lo que era, creo que trajo una nueva base de fans. O sea, fue un disco, un pistoletazo de salida para mogollón de gente joven que lo conocieron, porque si hay un disco de gente joven por el que entra Oldfield es por el Tubular Bells 3. Ni Pero tan sin siquiera embargo, el 2, los que estaba más seguidores de destinado a nosotros. antes, yo creo Sí, que fue un momento claro. disruptivo total, porque los Sí, sí, seguidores de sí, sí. antes lo dejaron ahí, luego puede que volvieran otra vez. Sí. Y sin embargo aparecieron nuevos, y yo te lo puedo asegurar por el fanzine, porque a mí me escribía gente de 14, 15 años, preguntándome por el fanzine a raíz de Tubular Bells 3, del concierto que dieron por televisión en el House Bar Parade. Sí, fue totalmente un punto de inflexión. Y respecto a Harvest Rich, puede que tengas razón, pero en el entorno fan es súper respetado. Sí. Conozco muy poquita gente que no le guste. Entonces, no sé, no estoy tan seguro. Yo creo que era más al público en general, ¿no? Que le ponías aquella obra tan pastoral y quedaban flipados después del Tubular Bells, hasta que luego llegó el Uma Down. Pero bueno, después de tantos años siguiendo su carrera, creo que todos atravesamos fases, ¿no? ¿Ha cambiado algo tu forma de escucharlo, algo que te hastía, algo que te sigue ilusionando? ¿Cómo escuchas a Mike? Porque yo sí que he pasado, yo me acuerdo de joven, escuchaba tanto Oldfield que tuve que autoimponerme un respiro de un año entero sin escuchar nada de Oldfield. Porque creo que llegué a un hastío absoluto. Es decir, tengo que refrescarme mentalmente porque me va a dar un parraque. ¿Tú cómo enfocas la escucha? O sea, ¿lo dejas de lado, no lo dejas de lado? ¿Tu experiencia personal? Nunca. Bueno, a ver, durante la confección de Tubular Gold fue imposible dejarlo de lado porque estabas escribiendo sobre los discos, sobre los músicos y tenías que estar ahí a tope. Y ahora que estoy con un nuevo proyecto, también... No digas nada todavía, no digas nada todavía. Vale, Va de retro. Simplemente, también tengo que estar muy, muy al día con muchas cosas. Sí que tuve mi momento cuando dejé el fanzine,
estaba bastante cansado, ¿no? No cansado de Mike, sino cansado de tanta actividad, de cartas, de envíos. Y sí que tuve... No, nunca lo dejé del todo, ¿eh? Sí, no te puedo decir si he estado un mes en mi vida sin escuchar a Michael Field a partir de los 15 años. Pero si ha pasado eso, fue en esa época. Además, yo también tengo un blog de New Age, de nuevas músicas, y claro, tengo que escuchar otros discos Eso lo también. vamos a tocar también. Te me Vale, adelantas. Tengo que perfecto. pararte. Eres Sí, sí, tú hiperactivo. para mí, me pongo una mordaza. Entonces, sí que también hay una circunstancia muy clara, que hay canciones que han sonado tanto que te acaban cansando. Sí, Moonlight Shadow es el Moonlight típico Shadow. caso. Entonces, Y fantástica tu la France, yo canción, es que Moonlight Shadow y tu France no pero puedo con ellas porque yo recuerdo haberlas escuchado de joven, no sé, 200 millones de veces, porque claro, había las máquinas, ¿te acuerdas aquellas máquinas sí, que le echabas un duro? No sé lo que era, y elegías dos temas, las gramolas aquellas sí, sí, sí. y estaba el single y el To France y Moonlight Shadow era constantemente. Estabas jugando a los pinball o a los arcades y estabas escuchándola constantemente. Y aún Y hoy fue en algo la que... radio, si te Sí, ponen algo en Michael, que generalmente no te lo ponen más que, bueno, yo no escucho apenas la radio, pero si he escuchado últimamente XFM o algo así, solo eso, Moonlight Shadow o To France, o sí, como sí, sí, mucho, sí. Man in the Rain. Ya está. Es curioso, además, como mogollón de gente entra a Mike por pues, los temas por el Moonlight Shadow, ¿no? Y sobre todo los álbumes con Tubular Bells. Yo es que entré con el Platinum, o sea, es increíble. Claro. Platinum y vinilo. Tuve la suerte de que mi padre metía vinilos en casa y recuerdo aquel Expose, así, esos cosas, fotos y el complete que decías, desplegar aquellos bichos, por Dios, qué maravilla y qué recuerdos. ¿Estás trabajando en algo? ¿Qué nos puedes contar? Sí, estoy trabajando en una secuela de Tubular Gold. Ok. Muy fácil. Publicamos Tubular Gold en 2023. Hubo alguna cosilla que no se publicó porque el libro ya has visto que es bastante tocho Sí. y tuvimos que quitar cosas porque si no se salían las páginas, era imposible. Uh-huh. Entonces, una de dos, o se aprovechaba eso o se regalaba o se dejaba fuera de todo. Pero claro, quedó mucha gente por hablar. Yo no sabía si iba a conseguir hablar con X, con Y o con Z, pero seguí intentándolo y encontré a alguna gente que quiso contar sus historias. Entonces me vine arriba. Héctor, yo sigo, vamos, súper amigos con él, nos vemos de vez en cuando, pero Héctor ya sabes que está muy metido con la This is Rock Uh-huh. y con otras cosas. Todos tenemos familia y Uh-huh. trabajos y es muy difícil compaginarlo todo. Y me dijo que me daba el visto bueno y su apoyo, su ayuda en todo lo que necesitara, pero que no se veía con fuerzas en este momento para seguir. Entonces seguí yo solo, lo cual es complicado, porque claro, estamos haciendo entrevistas en inglés. Yo prácticamente no sé inglés, bueno, y sin prácticamente, entonces, claro, eso hay que traducirlo, hay que darle Ya. forma, es muy complicado. Y he estado no paré desde que acabé Tubular Gold hasta ahora, que es cuando estoy dando ya forma final al proyecto. Otros 3 años. 3 años nos ocupó Tubular Gold y más o menos 3 años me va a ocupar este sin título provisional. Pero va a Sí. ser la misma disposición de Tubular Gold. Disposición cronológica, intentando abarcar protagonistas de cada una de las etapas de su discografía y hablando de cada capítulo pues con un protagonista, 2 o 3 o más en concreto. Bueno, esperaba llegar solo a los 6 meses en este canal, o sea que tendré que igual intentar esperarte cuando presentes el próximo, por lo menos ya Uh-huh. tienes aquí un espacio, así que si tienes a bien, pues cuando lo lances, pues mira, un espacio Sí, aquí para bueno, hablar del libro. Y bueno, cualquier a Héctor, publicidad es buena. mandarle un saludo y que, bueno, pues es nuestro refresco nacional a través de la revista This is Rock, ¿no? Con los artículos que se casca y los portadones de Oldfield que tenemos, que es un poco, pues el pan de nuestros días, ¿no? Pues a Que través cada de vez él. es más difícil Sí, seguir claro. porque, claro, se acaba el árbol, ya no da frutos. Y mira, voy a empalmar con esto que me acabas de comentar. Eh,
crees que quedan todavía historias o cosas por hacer o por contar sobre Mike Oldfield? ¿O ya una vez que se ha retirado no oficiosamente, ya casi oficialmente, ¿no? ¿Crees que todavía, aparte de este libro, crees que te quedan así cosas? A ver, difícil. Difícil, no porque yo considere que he hurgado hasta... Sí que es cierto que hay una serie de protagonistas y protagonistas muy importantes a los que es imposible acceder. Y son de los que te podrían contar cosas muy... Que le puede gustar, sobre todo al fan. Este libro es para el fan, realmente. No es una biografía, eso ya lo decíamos en Tubular Gold. Entonces, es libro para el fan. Entonces, sí, hay cosas, pero ya nos tenemos que ir a los grandes nombres. Yeah. Y a partir de ahí yo creo que ya, por lo menos por mi parte, ya voy a acabar y no me vaya a hacer. ¿Has conseguido dar con los Royksop? La madre que los parió. No, imposible. Es que no, se mueven más que... No. Además es de esa gente que si llegas a ellos es a través de un representante de una casa discográfica, no puedes hablar directamente con ellos en un Facebook, en un email. Y si consigues una dirección para escribirles, que esto me ha pasado mucho, ni te contestan. O sea que no. Mi grupo actual de música electrónica preferido, se los sigo desde tiempos inmemoriales, bueno, desde que se crearon, me fascinan, pero no paran quietos los cabrones. ¿Qué opinión tienes de todos estos tributos actuales que se están llevando de su obra? Yo creo que buena, pero casi me lo aclaras tú. Fabulosos todos. O Fabuloso. Mira, yo de los 4, bueno, a ver, te hablo de los españoles. Sí. De los 4 que hay en España, lamentablemente a los Sentinels no los he podido ver en directo. Bueno, he visto a Manu Herrera cuando ha tocado con Opus One. Muy bueno. Pero no les he podido ver. Sí que he podido ver al Tribute, a Opus One y a Fadalak. Y cada uno a su manera. No te podría decir ni cuál es mejor ni cuál es peor. Cada uno tendrá sus opiniones o lo que más le guste, pero a mí todos me dan algo. Todos, y eso es lo importante. Que todos tengan algo que ofrecer y que lo ofrezcan. Porque podrían haberse quedado callados. Bueno, ahora por lo de Rubén, que está con Robin Smith, es más difícil escuchar al Tubular Tribute, pero Opus One pude verles hace poco y Fadalak van un poquito más a su rollo, pero también cada 2 años o algo así nos ofrecen algo. A mí me parecen todos fabulosos. Sí, todos tienen su punto, sí. Yo creo que tenemos la Tribute... Tenemos la suerte de tenerlos en España y de tener unos guitarristas, y guitarristas, percusionistas, teclistas y de todo fabulosos. Yo tuve la suerte también de escuchar relativamente hace poco en Avilés a Tubular Tribute y Rubén me fascina porque es de los guitarristas que ha cogido el feeling, la manera de transmitir, tocar la guitarra como la toca Oldfield. Fui con mi mujer y contra todo pronóstico le encantó el concierto a mi mujer, o sea, imagínate, ¿no? Y bueno, luego cada tributo tiene su puntillo, ¿no? Pues unos más técnicos, otros más... Sí, claro. Bueno, sí, está bien. Yo he llevado a mi mujer y a mi hijo a Sí. algunos de estos tributos y sí, han salido encantados. Han salido encantados y luego también otra cosa que hemos podido es conocer personalmente pues a gente como Maggie Reilly, a gente como Roger Chapman, que nos firmaran, a Nicky, o sea, fabuloso. ¿Sabes con quién me crucé yo trabajando? La tuve ahí, casi la llevo por delante a Bonnie Tyler. Yes, Curiosidades, para otro día lo dejamos. Si tuvieras que elegir una obra de Mike que lo definiera, defíneme una obra de Mike, que tienes que ir a una isla desierta y solo te dejan coger un disco, nada más. ¿Cuál coges? ¿Uno? No, ni 2 ni 3. Uno. A ver, si es uno, para mí es Oma Down. El Oma Down. El que podría seguir escuchando cada día sin cansarme, creo. Para Isla Desierta, Oma Down. Claro, si dices que me define Mike Oldfield, también Mike Oldfield tiene muchas facetas. Y una cosa muy buena de Oldfield es que cada disco es diferente de los demás. Ha hecho de todo. Y de todo bien, bueno, de todo hay, pero por lo menos lo ha intentado Oma Down. Entonces, Oma Down, pero claro, un disco que le defina sería más bien un disco de canciones y instrumental. Pero no, me llevaría Oma Down. ¿Qué crees que tiene Oldfield? Que lanza
o provoca esa conexión tan profunda, casi emocional, ¿no? Porque sí que es un tipo de músico que no es como los demás, ¿no? Entre comillas, ¿no? O sea, por ejemplo, una generación como la nuestra, ¿qué crees que nos enganchó emocionalmente con este artista? Bueno, pues hablando de generación, el príncipe de Bel-Air decía eso de que tiene un no sé qué y un qué sé yo que yo qué sé. ¿Cómo te lo explico que tiene Oldfield? Es, es la... ¿No, no te acuerdas de eso? Sí, Eso era con las chicas. Eh, no, lo tiene de todo. Es una capacidad melódica, que es lo que a mí más me engancha, fabulosa. Capacidad de sorprenderte, variedad. Se ha sabido reunir también de gente buena para sus intereses. Uf, sí, es que cada uno al que le preguntes sí. te va a decir una cosa diferente. Y hablamos de gente viejuna como nosotros, más viejos que el hilo negro, pero si tuvieras que recomendar a alguien, a gente joven que nunca ha escuchado Oldfield y no sabría por dónde empezar, ¿qué le dirías? ¿O por dónde empezar? ¿O qué le dirías? ¿Qué es esto? A ver, para que escuchara algo, un recopilatorio. Eso es evidente porque yo no sé si a esa persona le va a gustar la faceta electrónica de Tubular Express, le va a gustar la faceta folclórica de sus singles de los 70, le va a gustar el rock sinfónico, le va a gustar. Entonces, un recopilatorio. Decirle que es Mike Oldfield, que lo escuche. Es que no te lo puedo. Es muy difícil. Tienes un blog que se llama Solsticio de Invierno. Sí. ¿Qué nos cuentas de él? Llevo haciéndolo desde 2006. A mí siempre me decían, qué difícil es que un blog aguante 1 año o 2 años. Uf. Bueno, son 20. Y lo tienes actualizadete, ¿eh? Sí, yo intento, no es que lo intenta, es que mi meta es poner como poco un disco al mes. El día que no ponga un mes, que no ponga un disco, es que me ha pasado algo. Espero que no. Y últimamente, lamentablemente, sí que es un disco al mes porque estoy muy liado con el proyecto y con todo esto. Entonces, lo pongo ahí en la entradilla del blog. Es una exposición de mis discos favoritos de las nuevas músicas. ¿Qué significa esto? Nuevas músicas es un término que se puso de moda en los 90 para englobar conceptos de música New Age, pero claro, música New Age realmente es solo la música para meditación, tal. Pero bueno, en ese momento en música New Age era todo lo que fuera instrumental, todo lo que fuera tipo Enya, celta, minimalismo, algunas bandas sonoras. Básicamente es eso, otras músicas, no típicas del pop, rock, no con esos convencionalismos de batería, bajo, voz, tal, no. Tortilla de patatas, ¿no? Como decía Mike. Sí, Ya me tortilla con equivoqué, ¿no? patatas. Sí, algo así. Entonces lo mismo tienes ahí a Philip Glass, como a Michael Field, por supuesto, como a Tortoise, como a Enya, a Clannad, que ahora se ha muerto Moya Brennan hace poco, por cierto. No sé, todo este cajón desastre que puede ser pues incluso el post-punk, el drone, pero siempre con un sentimiento un poquito que no se vaya de madre. No sé cómo decirlo. Voy con mi última pregunta y luego no voy a preguntar, te voy a dar espacio para que digas lo que quieras, pero a día de hoy, en los tiempos en los que estamos, que no son pocos, ¿tienes alguna espina clavada en lo relativo a recuperar, encontrar algo, algún material, algo que quede por ver la luz, algo que te reconcoma, te queda algo a nivel personal sobre Mike? Sí, ya me lo imaginaba. Hay cosas que no han trascendido. Yo, mira, para este nuevo libro tengo un anexo de rarezas y hay bastantes cosas que no han llegado. Te podría decir unas cuantas, pero... Muchas, ¿no? Bueno, por ejemplo, mira, antes hemos hablado de Earth Moving, por decir un disco que a la gente no le apasiona mucho. Todos los cantantes que colaboraron en Earth Moving y que al final Mike usó otros cantantes para las versiones definitivas, ¿dónde están esas otras
Yeah. Esas otras versiones. Pues, por ejemplo, eso. Pero claro, teniendo en cuenta que me gusta más la faceta de los 70, pues unas improvisaciones, algunas jam sessions que se hicieron en casa de Mike que no salieron a la luz. Eso sería muy importante, encontrarlas. Desde aquí hago un llamamiento por si alguien en su día grabó en cassette de un programa que se llama Músicas Privadas, de Jorge Flo, que se emitieron unos extractos del disco Tres Lunas. No sé si lo irán, pero bueno, multiplico esto. Que me contacte. Me gusta que lo hayas dicho porque esto es algo que tú y yo tenemos desde hace muchos años ahí Sí. dentro. Y yo he hablado con Jorge Flo en su momento para el libro y recientemente también. Y no, Jorge Flo no ha encontrado eso. Ya. ¿Algo que te gustaría añadir antes de despedir? ¿Algo que crees que necesitas, quieres decir o te apetezca decir sobre ti, sobre tu nuevo proyecto, sobre los libros, sobre Oldfield? No, yo creo que ha sido una charla bastante completa. Yo ya he dejado caer que pronto tendremos nuevo libro, si todo va bien. Bueno, pues que estén ¿Cuánto es atentos. pronto? Que si les gustó Tubular Gold, les va a gustar este. Dime. Perdón. ¿Cuánto es pronto? Defíneme pronto. Es complicado decirlo. Complicado. Pero este año. ¿Este año? Este año puede ser el 31 de diciembre. Sí, no quiero dejarlo más pasar más. No, porque... Pues aquí tienes tu casa para hablar de él, una charla así, como, mira, al final casi lo he clavado 1 hora, te había dicho. Y nada, pues creo que toca despedir. No quiero los entrevistas ni los directos, me gustan que sean largos, sino que sean cortitos al pie, y si es una charla así, pues de amigo a amigo, pues casi mejor, ¿no? Yo creo que para despedir esto, yo creo que un poco haciendo el resumen de esta entrevista, yo creo que hay artistas que se escuchan, hay otros los que habitan dentro de uno, ¿no? Y Mike Oldfield yo creo que pertenece a esta segunda categoría, ¿no? Y pocas personas en España han dedicado tanta pasión, tanto tiempo, tanta sensibilidad a preservar este universo como tú. Así que solo me queda darte las gracias por tanto. No tengo nada que agradecer. Yo lo he hecho con cariño, con ganas, porque me ha gustado. Lo he hecho por mí y por todos, pero vamos, sobre todo he disfrutado haciéndolo. Así que muchas gracias a ti. Pues espero que os guste esta entrevista. Sería mi segunda entrevista para el canal. Yo creo que, aunque son a veces entrevistas o contenido más nicho, no más de andar por casa, más para fans, pienso que son absolutamente necesarios cuando son de calidad tener aquí a gente como Pepe. Y bueno, espero os guste y ya me lo dejáis en comentarios si veis lícito pues seguir haciendo este tipo de cosas, todo lo que sea tener algo físicamente que se pueda palpar, oler, escribir, leer, aprender, siempre es necesario y bienvenido, ya sean libros, discos o lo que sea. Muchas gracias por pasarte, Pepe. Espero verte este año. Espero verte este año de nuevo. Esta es tu casa y gracias a todos por vernos, por seguir el canal y nada, pues un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho. Muchas gracias a todos y seguid escuchando música y comprando libros, música y de todo. Gracias, Alberto. A ti.